Vamos a abrir nuestra Biblia. Qué bueno es tenerlos nuevamente en casa. Qué bueno es que estén aquí en la casa de Dios. Qué bueno es que hemos alabado, hemos exaltado el nombre de Dios. Hemos glorificado ese nombre porque es nuestro Padre y Él nos ama. ¿Cuántos lo creen? Él nos ama, Él tiene cuidado, Él nos provee y siempre Él está atento con su mirada, con su oído, con su brazo y con su mano poderosa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a tomar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a leerlo. Todos tenemos nuestra cita bíblica ahí escrita. ¿Le han hecho llegar? ¿Quién no tiene? A ver, hermana María, ahí está. Todos vamos, acá no tienen, 2, 3 creo. Vamos a abrir nuestra Biblia para los que nos están mirando por las redes, abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 7. Vamos a dar lectura el versículo 1. Acá adelante no tienen. A ver. Génesis 7, capítulo 1. La palabra de Dios dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos, levanta tus manos, amado Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque iniciamos una semana, Señor, lleno de victoria y vemos tu gloria, Padre Santo. Por eso hemos venido hambrientos y sedientos de tu palabra, Señor. Hemos venido, Padre Santo, para que el Espíritu Santo ministre en nuestro corazón, nos exhorte, Señor, y nos discipline en lo que estamos fallando, Padre Santo. Es tu palabra la que tiene poder, Señor, el poder de tu amor para transformar nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, nuestras malas acciones en buenas, agradables y perfectas, Señor. Tú quieres, Padre Santo, que siempre hagamos lo bueno, que siempre hagamos lo correcto, en verdad y en justicia, Padre. Por eso hoy queremos alimentarnos espiritualmente para seguir creciendo y así, Señor, ser obedientes a tu voluntad. Amado Padre, en el nombre de Cristo amado, te pedimos que el Espíritu Santo mismo redarguya todo nuestro interior. Te damos gracias, Señor. Háblanos. Nuestra mente está lista, preparada. Nuestro corazón está como terreno fértil, surcado, listo para que sea sembrada por el Espíritu Santo tu palabra y dará abundante fruto, Señor. Todo nuestro ser, nuestra alma está hambrienta y sedienta de tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor, que tu pueblo oye. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos saben y conocen la historia de Noé? Casi todos, ¿verdad? En la Biblia hay una historia dramática, ¿verdad? Dice, cuando Adán y Eva fueron expulsados de Edén, del paraíso, porque habían desobedecido a Dios, y la ley que había dado Dios era que la paga del pecado es la muerte, y la muerte es separación de nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Cuando hay separación de nuestro espíritu con el espíritu de Dios, entonces ya no hay comunicación. Ya no hay comunicación con nuestro Padre. ¿Ve? ¿Qué pasa cuando tu celular se baja la batería y tú quieres llamar con urgencia? ¿Podrás hacerlo? No, ¿verdad? Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que ocasiona. A veces es quitada el chip y ya no hay comunicación con nuestro Padre. ¿Ve? Y entonces, sin comunicación, ¿qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho Adán y Eva? Dice, Adán conoció a su mujer y empezaron a poblar, y ahí vino toda la humanidad.
Pero como no tenían ese contacto con Dios, ellos empezaron a hacer de acuerdo a lo que pensaban, a lo que creían, a lo que sentían y a lo que ellos decidían. ¿Y cuántos saben que eso trajo qué cosa? Eso trajo un desorden a la vida de la humanidad. Y entonces Dios, al ver toda esa maldad de la gente que estaba cometiendo, dice que Él se sintió muy triste. Hubo dolor en su corazón. Porque ¿cuántos saben que Dios nos ama? Y si Él nos ama, entonces Él sufre cuando nos portamos mal. Y tomó una decisión. Dijo, voy a destruir a toda la humanidad. Voy a destruir a toda la humanidad. Entonces se fijó en Noé. Levanta tus manos y di, Dios se fija en mí. Dios se fija en mí. Dios se fija en mí. Dice que Dios se fijó en Noé. Y Noé era un hombre que justo. Era un hombre que confiaba en Dios. Amén. Así como nosotros, ¿verdad? ¿Ve? Al ver a ese justo, él no podía cometer injusticia y eliminar a toda la humanidad. En su misericordia, en su gracia y en su favor, en su tremendo amor, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Un plan para salvar a las familias, ¿verdad? Así que, ¿cuál es ese plan? Tiene que ver con lo que estaba ocurriendo. La Biblia nos empieza a decir que en ese tiempo habían tres males grandes. ¿Cuáles eran? La maldad, la corrupción y la violencia. Algo parecido está sucediendo hoy en día, ¿verdad? ¿Qué está haciendo que las familias estén pasando momentos de sufrimiento, de dolor, de separación, de injusticia, de trato violento? ¿Cómo están creciendo nuestros hijos? ¿Cómo está creciendo esa nueva generación? Figúrense si esta generación que ha llegado, que ahora tienen 20 años, están con tanta violencia, que no tienen temor ni respeto a una vida. Por quitar un celular, matan. ¿Ve? En vez de solucionar el problema que hay entre padres y hijos, van a la violencia física, psicológica. Parece ser que todos los corazones están llenándose ¿de qué? De maldad, de corrupción y de violencia, como en esos tiempos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Dios también tomará esa decisión ahora que haya un nuevo diluvio y que desaparezca a todos? ¿Y que nosotros como cristianos, hijos de Dios, nos salvemos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que Dios sigue viendo. Y yo creo que Dios está poniendo sus ojos en aquel corazón que lo adora, que lo ama y que lo obedece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve? Y entonces Él va a renovar ese pacto. Porque con Noé hizo un pacto. ¿Cuál era el pacto? Con Noé hizo un pacto de amor. Porque no hay otra explicación. El pacto de amor hace que nuestro corazón perdone, porque Dios perdonó. Al ver a ese hombre justo, no solamente a ese hombre justo lo salvó, sino también a toda su casa, a toda su familia, incluidas sus nueras. Tenía 3 hijos.
incluidas sus nueras. Entonces, Dios renueva su pacto. ¿Para qué? Para que toda tu casa esté completamente protegida ¿de qué? De esta destrucción que está viniendo nuevamente. La maldad, la corrupción y la violencia. Veamos ahora el diagnóstico de Dios. ¿Qué vio Dios en toda la humanidad? Primero vio a Noé. Lo segundo fue la maldad, ¿verdad? Abre tu Biblia y vamos a leer en Génesis 6, versículo 2. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para mujeres, escogiendo entre todas. Y acá dice, tal vez se refiere a hombres creyentes, descendientes de Set, casándose con mujeres incrédulas, descendientes de Caín. ¿Qué hicieron los hombres para llenar su corazón de maldad? Desobedecieron a Dios. ¿En qué desobedecieron a Dios? Dios les había dicho, ustedes, varones, si se casan, cásense con una persona de su misma fe, de una persona que crea en Dios, que cree en Dios, que tiene temor de Dios. No se casen con aquellos que niegan a Dios, sea hombre o sea mujer. ¿Ve? Porque no es bueno. ¿Ve? El corazón de ese que está siendo restaurado o de aquella que está siendo restaurado por el amor de Dios se va a contaminar con las costumbres, con las imposiciones del que no cree en Dios. Porque aquel que cree en Dios obedece sus palabras, pero aquel que no cree en Dios entonces hace de acuerdo a tres cosas: la vanidad de los ojos, la vanidad de la carne y la vanagloria de la vida. Persigue esas cosas y su corazón se endurece. Y si el corazón se endurece, entonces solamente hay comportamientos de maldad. Wow. Solamente hay comportamientos de maldad. ¿Ve? Y Dios establece ese pacto. ¿Para qué? Para que el hombre o la mujer que haya contaminado su corazón y esté actuando en maldad, sea Dios quien sane, restaure ese corazón y lo vuelva a un corazón que agrade a Dios. Amén. Entonces dice, estos hombres se dejaron llevar, ¿por qué? Por su deseo de satisfacción sexual. Les ganó, ¿qué cosa? El deseo de los ojos. Empezaban a mirar, dice que las hijas que no son creyentes, esas hijas eran hermosas, pero eran hermosas exteriormente. Y entonces los hijos de Dios empezaron a ver esa belleza externa y empezaron a codiciar a esas mujeres. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Esa es la raíz de la maldad. ¿De dónde viene? De nuestros ojos. ¿Qué estamos mirando como padres, como madres, como hijos? ¿Qué estamos mirando? ¿Estamos limpiando nuestros ojos? ¿Estamos diciéndole a Dios, límpianos con colirio nuestros ojos? ¿Estamos diciendo, como dijo en la Biblia, hay un ejemplo de un hombre que era íntegro y dice que hizo pacto con sus ojos para no ver a las mujeres ni codiciarlas? No codiciar, no ambicionar, no desear a ninguna otra mujer que no sea su esposa. ¿Quién era? Job. ¿Eh? Él hizo un pacto. Ese es un pacto de amor. Que para evitar toda maldad que pueda entrar en mi corazón, tengo que hacer ese pacto con Dios y decirle, Señor,
mis ojos no buscarán la satisfacción sexual indebida. Amén. Empezaron a codiciar, empezaron a ver a la mujer más linda y más hermosa. Lo mismo sucedió con David. En su terraza, viendo que la mujer se bañaba, codició. Por sus ojos entró la maldad. Por sus ojos entró la maldad. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 11, del 1 al 4. Primera de Reyes 11, del 1 al 4 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a los de Amón, a los de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no se lleguen a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Wow. ¿Se dan cuenta? Entonces, el diagnóstico de Dios que hoy está haciendo, ¿por qué hay tanta maldad en nuestros tiempos? Es porque la familia y todos los integrantes se están dejando llevar por lo que ven sus ojos. Se están dejando dominar porque lo que pide su cuerpo. Y entonces se están dejando de obedecer a Dios. Amén. Hay algunos que dicen: bueno, pastor, me voy a casar. Él no ha recibido a Cristo, no es cristiano, pero yo sé que el matrimonio lo va a cambiar. Y si viene a la iglesia, lo va a cambiar su carácter. Y si el pastor le impone manos, su carácter va a cambiar milagrosamente. ¿Yo qué le puedo decir? Limpia tus ojos con colirio. Arrepiéntete ante Dios y deja de hacer lo que quiere tener tu cuerpo. Amén. Cuando el pacto de Dios está en nosotros, es fácil hacerlo. Pero si el pacto de Dios no está en nosotros, es difícil. Siempre vamos a codiciar. Siempre vamos a tener pensamientos de esa clase. Figúrate, Salomón con tanta sabiduría y 1000 mujeres. ¿Ve? Por eso dice: si tú te juntas con alguien, ¿ve?, yo sabré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No dice ese refrán? Si yo ando con Cristo, ¿quién soy? Un cristiano, ¿verdad? Hello, ¿están aquí? ¿O ya se fueron al mundo de Mamón? El mundo de los sueños. Mira. Lo segundo, ¿cuál era? La corrupción. Estamos en el diagnóstico de Dios. Dios es nuestro médico. Y luego vamos a ver lo que Dios receta. La corrupción, en Génesis 6:12. La palabra de Dios dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida por toda clase, por toda carne. Había corrompido su camino sobre la tierra. Vivían solo para satisfacer sus cuerpos con la pasión de la carne, su propia concupiscencia. ¿Ve? O sea, esto va degenerándose más y más. Tu corazón se endurece, tus ojos están fijos, ambicionando
cosas que no debes. Y entonces dice, empieza, ¿qué cosa? Empiezas a obrar, empiezas a obedecer a la carne, empiezas a ser infiel. En el matrimonio empieza el adulterio. En los jóvenes viene la masturbación. ¿Ve? Y cuando uno practica todas esas cosas, abominaciones, ¿qué pasa? ¿Qué se convierte tu vida? En una vida corrupta. En una vida corrupta. Entonces mira cómo trabaja el enemigo. Primero endurece el corazón con todo lo que puede ofrecer a tus ojos, a tus oídos, ¿ve? A tus sentidos. Endurece tu corazón. Una vez que endureciste el corazón, entonces empiezas a hacer lo malo. Y todo lo que haces malo, Dios lo llama corrupción. Empieza a corromper su vida. Y lo más triste es de que esa corrupción no solamente es para él, para su vida, sino para también a todos los que le rodean. Los padres son corruptos, contaminan a los hijos. ¿Ve? Entonces, en Primera de Corintios 6, del 9 al 10 dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira, ¿cuántos elementos tiene la corrupción? ¿Te das cuenta? Uno empieza a hacerlo eso. ¿Por qué? Porque estás complaciendo a tu carne. Estás complaciendo a tus deseos, a tus malos deseos. Y entonces, esa corrupción, Dios quiere que pare. ¿Pero de quién depende? De mí, digan todos, de mí. ¿De quién depende? De mí. Dejar de hacer esas cosas. Limpiar nuestros ojos, limpiar nuestro corazón. Mediante el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la sangre de Cristo. Entonces empezaremos a dejar uno por uno. Y entonces toda corrupción se irá desvaneciendo en nuestra familia. Mira lo que dice Colosenses 3, versículo 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Mira, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo primero que hace es la llenura del Espíritu Santo se une con nuestro Espíritu Santo. Amén. Entonces vivifica nuestro espíritu. Y con el poder del amor, ese espíritu empieza a controlar todo nuestro interior. Empieza a poner orden. Y lo primero que hace, dice, es hacer morir esa naturaleza que está en el alma de pecado. ¿Ve? Ha sido vivificado nuestro espíritu, pero nuestra alma necesita regeneración. Amén. Entonces, dice, lo primero que va a empezar es a darte cuenta, a que tú te des cuenta que estás andando en inmoralidad sexual, o sea, en impureza. Luego, esas bajas pasiones, esos malos deseos, incluido la avaricia, todo eso en conjunto es idolatría. Porque has buscado felicidad, satisfacción en el área sexual.
y te has olvidado que es Dios quien trae toda satisfacción, felicidad plena. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. ¿Ve? Entonces, ¿qué debemos hacer? La palabra de Dios dice: nosotros debemos presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué quiere decir? Señor, ayúdame a hacer morir la carne y todos esos deseos, deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es buscar reconocimiento de hombres, buscar la fama y el aplauso de hombres, buscar la valoración de los hombres. Pero el mayor valor que tenemos nosotros es el valor que Dios nos da como sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, el mayor valor que tenemos de Dios, que es nuestra identidad, de que nosotros somos obra maravillosa. Creación de sus propias manos. ¿Ve? De su propia voluntad. Anoche estamos ministrando a dos parejas que van a contraer matrimonio acá en la iglesia. Entonces, les decía eso. Ustedes tienen que saber su identidad. ¿Quiénes son en Dios? ¿Quiénes son en Cristo? ¿Y quiénes son para Dios? Y lo primero que nos va a traer identidad y seguridad es saber que somos obra maravillosa de Dios. Y que si fallamos, porque todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, estamos siendo perfeccionados. Si fallamos, está la gracia, la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos trata como hijos. Y entonces nuestro corazón no va a ser herido por alguien que nos dice: tú no vales para nada. Y tú lo creas y digas: sí, yo no valgo ni para padre ni para madre. Yo no valgo para hacer nada. Ya no va a suceder eso. Porque sabes que Dios siempre te va a decir: tú eres mi mayor obra, una obra perfecta. Amén. Nadie va a poder avergonzarte. Nadie te va a despreciar. Si lo hacen, problema de ellos. Porque sé que mi Padre siempre, siempre, siempre me va a amar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen igual? Mi Padre me ama. ¿Y qué me importa lo que el mundo diga? Yo sigo a Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Lo tercero es la violencia. Estamos en el diagnóstico, no se olviden. La violencia, en Génesis 6:11, la palabra de Dios dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La violencia es generada por la vanagloria de la vida, de una persona que vive en maldad y corrupción. Esa persona que no quiere reconocer que hace mal, pero quiere que lo valoren. Quiere que sea famoso. En Proverbios 10:6 dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Violencia cubrirá la boca de los impíos. Wow. Hay bendiciones sobre la cabeza de los justos. ¿Por qué? Noé era un hombre justo, porque tenía un corazón que amaba y obedecía a Dios. Entonces, ninguna maldad, ninguna corrupción podía entrar a su corazón. Y por lo tanto, él no era un agente de violencia. Si veía que alguien se está comportando mal contra él, él exhortaba con amor su error, su falta, y lo ayudaba a corregir y que no siga cometiendo el mismo error. Amén. Eso es un cristiano lo que debe hacer. Pero a veces
Cuando no entendemos esto, somos violentos. Por eso hay, ¿qué cosa? Violencia psicológica, física, verbal y demás violencias. Amén. ¿Eh? En Mateo 5, 21 al 22 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Wow. ¿Eso es ejercer violencia o no? Ten cuidado con lo que digas. Dios nos da su palabra y es dulce. Y dice, de nosotros debe salir más dulce que la miel. Amén. Y ahora vamos al diagnóstico. ¿Qué dice el diagnóstico divino? En Juan, primera de Juan 2:16, la palabra de Dios dice, tome en cuenta esto, ¿ve? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. El diagnóstico: hay mucha violencia en tu vida, hay mucha maldad en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, en donde estés, es porque has asumido, has aceptado todo lo que el mundo te dice. Y hoy el Señor nos dice de que eso no viene de Él. Cuidemos nuestros ojos. ¿Qué más? Cuidemos nuestro cuerpo. Y cuidémonos del orgullo. Cuidémonos del orgullo. ¿Eh? Qué maravilloso, ¿verdad? Y ahora sí, la receta. Un médico hace el diagnóstico y luego él receta. Y Dios, esta fue la receta. ¿Qué dijo? Un pacto de amor. Ustedes necesitan un pacto de amor. Necesita cambiar el corazón para salvar a las familias de la maldad, de la corrupción y de la violencia, para salvar a los jóvenes de la maldad, de la corrupción y la violencia. Necesitamos un pacto de amor. Ese mismo pacto que hizo, ¿qué cosa? Dios con Noé. Hoy necesitamos urgente, porque todos estamos sufriendo maldad, violencia y corrupción. No vemos otra cosa, pero eso viene del mundo. De Dios viene, ¿qué cosa? El amor, la justicia y la verdad. Amén. Primero, entonces, ¿qué dice que vamos a hacer como médico? ¿Qué nos dice el Señor? Primero, la siguiente. El número 1, la receta dice, aquí, he aquí que yo traigo un diluvio, agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Wow. Ahí empieza la receta. ¿En qué consiste el pacto? ¿En qué consiste el pacto de amor? En que va a hacer morir todo lo malo que hay en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que diga que yo no pienso o hago mal es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Todos reconocemos, ¿verdad?, que necesitamos ese pacto para que Dios haga morir todo lo malo que hay en nosotros. Toda maldad, toda corrupción, toda violencia, haga morir de una vez por todas hoy el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
el Señor dice primero, fe. Quiero fe en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Fe en tu corazón. Confianza plena en Dios. En Génesis 6:8 dice, sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. ¿Cuántos están caminando con Cristo? Amén. Entonces, ante los ojos de Dios somos ¿qué? Justos. Somos santos. Amén. Entonces nos acercamos con esa misma confianza y decirle, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Amén. Que nuestra confianza sea plena. ¿Cómo vamos a aumentar nuestra fe? Poniendo como prioridad a Dios. Amén. Poniendo como prioridad a Dios. En Salmo 72 nos dice lo que debemos hacer. Porque Él libra del menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y saldrá la vida de los pobres, y salvará la vida de los pobres. De engaño, de violencia, redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Wow. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir que nos libre de toda maldad. Amén. O sea, cada mañana, 3 veces al día, tenemos que tomar esa pastilla, versículo que diga lo contrario a la maldad. Amén. ¿Cómo ser buenos, santos y justos, verdaderos, honestos? Eso tomar de la Biblia cada mañana, 3 veces al día. ¿Ve? Clamando a Él. Si estás triste, de Él viene tu socorro. Amén. ¿Ve? Qué maravilloso, ¿no? Él tendrá misericordia si tú muestras humildad, si tú reconoces, si yo reconozco que estoy obrando mal, que hay en mí maldad, algún pensamiento malo. Entonces dice, Él va a redimir, va a cambiar, va a poner cosas buenas dentro de nosotros. Y ya nuestras obras ya no serán incorrectas. Amén. Dios ve tu fe y tu obediencia a su voluntad y obra para bien en todas las familias. Y esta promesa se cumplirán si tú lo crees con fe. Si tú lo crees con fe, el Rey librará a los pobres. Cuando le pidas ayuda, quitará toda aflicción. Cuando no tienes nadie quien te ayude, te dará compasión y salvará de todo mal. Te librará de quienes te oprimen y tratará con violencia a aquellos que se rebelan contra Él. ¿Por qué? Porque somos su joya preciosa. Amén. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a tomar siempre esa palabra para quitarnos toda maldad, toda corrupción y toda violencia? La vida de la familia de Dios es muy valiosa para Dios. Él tendrá compasión. ¿Cuántos lo creen? Una pastilla de compasión. ¿Qué es la compasión? Es el amor que sabe perdonar. Y al ser perdonado, nosotros podemos aceptar la disciplina.
inclina. Qué maravilloso. Segundo, la segunda receta es de que dice, sean obedientes, fieles. No solamente te sana, te cura el que tomes pastillas, sino el que vivas la vida que Dios establece. Amén. Leía un informe de unos médicos y decían, miren, las pastillas no sanan. Las pastillas no curan. ¿Cuál es el poder de las pastillas? De que cada pastilla está hecha y diseñada para que cada área de nuestro cuerpo empiece a manifestar sus defensas, sus anticuerpos. ¿Ve? O sea, si yo estoy mal de la gripe, esa pastilla hace que mi cuerpo empiece a desarrollar anticuerpos para esa gripe. ¿Se entiende? Esos anticuerpos son como la policía, como el ejército. Están atacando, un elemento extraño ataca el cuerpo, ellos salen inmediatamente. Lo rodean, lo capturan hasta que muera y después es evacuado. Eso es lo mismo que hace la pastilla. Entonces, ¿qué están haciendo? Están provocando que del interior salga esa defensa. ¿Ve? ¿Y qué mejor pastilla de Dios? Que cuando lo tomas, de tu interior empieza a salir ese poder del amor para decir, ya no, sigo en maldad, en corrupción, en violencia. Amén. Entonces, eso se consigue siguiendo las instrucciones de Dios. Y aquí vemos cómo Noé siguió todas las instrucciones, ¿verdad? En Génesis 14 al 16, del 19 al 22, Dios le ordena hacer una arca. Le ordena hacer una arca. Y Dios le da todas las instrucciones, paso por paso. ¿Qué cosas van a ir? ¿Cómo van a estar distribuidas? Exactamente todo. Y así es como podemos obedecer, porque sabemos que Dios lo tiene todo bien calculado. ¿Verdad? Si seguimos las instrucciones de Dios, tenemos un matrimonio victorioso, una familia guerrera. Si seguimos las instrucciones de Dios, podemos hacer trabajos eficientes. Amén. Podemos pensar bien. Entonces, sigue las instrucciones de Dios. Y para esto dice, y por último, entra en el gozo del Señor. ¿Qué le dijo? Y este es el versículo principal en Génesis 7:1. ¿Qué dijo Dios a Noé? Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Bendito sea el Señor. El Señor percibe todo olor grato y Él decide en su corazón meternos, que entremos en esa arca. Y esa arca representa el pacto de amor de Dios para cada uno de nosotros. Amén. En Mateo 25, 33, 23 dice, su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho. Mas ven, comparte la felicidad de tu Señor. Bendito sea el Señor. Ya sabemos el diagnóstico. Ya sabemos la receta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Con fe, recibir esa receta, ese pacto,
ser obediente en las instrucciones y deleitarnos de todas las bendiciones de Dios. Deleitarse es compartir con los demás lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Ese es gozarnos, porque dice, si tú compartes a otro tu testimonio, lo que Dios está haciendo, entonces la otra persona va a creer y va a aceptar a Cristo, y en el cielo va a haber alegría y gozo. Y ese gozo Cristo nos va a llenar en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Así que te invito a ponerte de pie. Vamos a orar.